Guarda este vídeo porque te voy a dar estrategias de cómo hacer una buena negociación y cómo tener presencia comunicativa cuando quieras cerrar un acuerdo con algo que estés y que para ti sea importante, que estés vendiendo, un acuerdo, una nueva entrevista, un nuevo trabajo. Inclusive también vale para tener una pareja en tu vida, porque la comunicación nos acerca al entendimiento con las personas. Según nos comunicamos, así nos estamos mostrando al mundo. Y lo cierto es que cuando manejas las estrategias de comunicación que mis alumnos y alumnas ya manejan gracias a mi formación de Yo Soy Éxito, cuando tú manejas estas estrategias, entonces te das cuenta de que tienes un control y que tienes una persuasión importante a la hora de dirigir tu vida. Y la persuasión no es otra cosa que hacer que las cosas salgan bien y controlar hasta tus estados emocionales en los propios acuerdos. Si estás cerrando un acuerdo, estás cerrando una venta, este vídeo te interesa, soy Almudena Pérez y déjame un comentario aquí luego al final del vídeo de lo que te ha parecido. Te voy a dar varias estrategias para que controles ese acuerdo y para que además salgas en ventaja, porque muchas veces queremos que algo realmente se dé en nuestra vida, pero somos nosotros los que lo fastidiamos, sobre todo en el lenguaje no verbal y verbal. Si algo te importa de verdad, lo importante es tener claridad de lo que quieres. Cuando vamos a una entrevista de trabajo, queremos cerrar un acuerdo, muchas veces no salimos contentos, pero es porque no traíamos en la mente claridad de qué queremos que se dé en ese acuerdo. Y a veces nos conformamos a priori por los nervios en un acuerdo con algo, pero no somos capaces de tener en la mente qué es lo que yo quiero para ser feliz. Y esto es muy fácil. Esto es, por ejemplo, ocurre cuando negociamos, por ejemplo, por la compra de algo, de una casa o de algo. Tú sabes cuánto estás dispuesta a pagar o no, pero muchas veces te dejas llevar porque te da vergüenza o miedo pedir algún descuento o pedir que algo se dé o ver si hay otro tipo de negociación. Y esto hace que luego tú te sientas mal, inclusive inferior, porque no has sido capaz de hacer y formular la pregunta. Ok, si quieres obtener ventaja en una negociación, es importante saber cuándo tienes que hablar. Si te importa demasiado el tema, primero deja que la otra persona empiece la conversación y hable la otra persona. Notarás su forma de gesticular, notarás cuál es su forma amable de la cara o no al hablar del tema, notarás si la otra persona está nerviosa o no. Una persona nerviosa habla súper rápida y esconde sus manos a veces en los bolsillos porque está nerviosa y ahí podrás detectar si para la otra persona está siendo un acuerdo cómodo o no. Inclusive si está manejando toda la verdad. También podrás observar, si dejas a la otra persona hablar primero, su forma de mirar. Una persona que no tiene miedo está mirando siempre a la pantalla, está mirando a la persona a los ojos. La gente que a veces evita la mirada es por vergüenza, por miedo o porque está o no está diciendo toda la verdad. La timidez nos hace muchas veces dirigir la mirada hacia abajo y ahí también podrás entender cuánto maneja la persona las ganas en esa conversación. Importante mantener una postura abierta y de escucha y no interrumpir a la otra persona. Todo lo que estemos escuchando puede ser interpretado, pero al escuchar a la otra persona ya estarás entendiendo si la persona es una persona que viene con capacidad de negociar o no, el lenguaje, si es un lenguaje inclusivo, abierto o es un lenguaje cerrado. La gente que tiene un lenguaje cerrado dice, y de aquí no me muevo, y esto es lo que hay, y yo ya no puedo. Es decir, su propia forma de hablar te va a indicar si esa persona es apta para negociar o no. Y tan solo tienes que mirar. Muchas veces no hace falta ni preguntar, tan solo hay que mirar. Después de escuchar a la otra persona sin interrumpirla, este es el primer tips que te voy a dar, de mantener un contacto visual, este es el segundo tips, y una postura relajada y de escucha. Evidentemente tu forma de escucha no ha de ser cerrada ni con los brazos cruzados, sino con una postura normal de escucha, con los brazos hacia abajo. Cuando hemos pasado esos dos tips, ahora empiezas a hablar tú
Y cuando empiezas a hablar tú es importante ser directo con lo que quieres o directa. No empezar diciendo yo es que quiero porque es que cuanto más nerviosa está una persona, más excusas da acerca de lo que quiere decir. Y muchas veces también se ve ahí si hay honestidad profunda o no. Es importante entender que cuando una persona tiene claridad en lo que quiere, lo dice directamente y no busca demasiadas explicaciones, porque lo que está buscando es ser entendida. Por lo tanto, si tienes que comunicar algún acuerdo, algún precio o hacer algún cierre, di directamente, sin rodeo, lo que quieres decir. Y al final, sí puedes argumentar con algún estado emocional, con algún porqué, pero no utilices más de dos por qué, ya que el utilizar más de dos motivos puede hacer que la otra persona vea que estás en modo excusa. Muchas veces también viene bien ser directos y no dar ningún para qué o ningún por qué después de lo que queremos, porque es simbología de que tenemos claridad en lo que queremos hacer. Y una vez que tú estés hablando, también es importante que estés mirando a la otra persona, que mantengas el contacto visual, que le pidas que no te interrumpa, inclusive con la idea de poder estar interaccionando. Y si se da en medio de un diálogo, que tengas la escucha activa suficiente como para ir respondiendo sus preguntas y responder una pregunta no es decir lo que yo quiero, sino directamente responder a una pregunta. Cuando estamos en una negociación también tenemos que tener claro y dejar claro qué es lo que queremos nosotros obtener. Porque todo lo que se dice en una primera entrevista o en un acuerdo y todo lo que está dicho con claridad, luego genera una buena estabilidad de acuerdo, luego genera confianza en la persona, ¿no? Muchas veces nos ha pasado a todo el mundo, que luego nos hemos encontrado sorpresas como la letra pequeña, ¿no?, de algún contrato, y esto nos hace sentir inseguros y muy mal. No tengas miedo en decir lo que quieres desde primera hora, porque esa honestidad se verá vista como eso, como honestidad, sinceridad y cercanía desde el minuto uno. Por otro lado, también no seas una persona inflexible y permite que te hagan preguntas. Inclusive propicia tú las preguntas. ¿Hay algo que te pueda explicar mejor? ¿Hay algún tipo de información que no te haya quedado clara? Siempre digo, y así lo hago saber en mi primer libro, que si la gente no entiende lo que estamos diciendo es porque no nos hemos sabido expresar bien nosotros mismos. Así que es importantísimo que tengas claridad en lo que quieres, primero, antes de hacer ningún tipo de acuerdo o negociación, decirlo de una forma clara, concisa y directa. Sé amable a la hora de decir lo que quieres y no lo hagas de una forma tajante como y esto es lo que hay. No utilices palabras que sean demasiado hirientes hasta para hablar de tus propias condiciones y disfruta de la escucha activa de otra persona, cuando otra persona esté hablando. Es muy importante cuando tengas que decir un precio, que después de decir el precio no justifiques el precio. Hay una técnica de venta que se hace cuando se quieren vender casas, cuando se quieren vender coches, y que yo misma he ayudado a crear y he estado en equipos de venta. Y la técnica de venta, una de las técnicas de venta más poderosas que existe es que una vez que das el precio, tienes que mantener un silencio después para que la otra persona entienda el precio. Si tú dices el precio y sigues justificando el precio, la otra persona lo verá como algo más. El precio marca también el valor del servicio o de lo que hay. Así que es importante decir el precio y luego guardar un silencio para que la otra persona lo acoja. Deja que sea la otra persona la que hable después de decir el precio. Y haz que ese silencio sea para ti algo normal, porque ese silencio es un silencio de asociación y de integración de lo que acabas de decir. Guárdate estas técnicas de neurocomunicación y de estrategia que yo enseño también en mi formación de Yo Sí Éxito y disfruta de ellas y de lo que quieras cerrar. Y si quieres aprender todas estas estrategias, hablar bien, disfrutar, aprender a qué batallas meterte o cuáles no, es importante que entres en mi formación Yo Soy Éxito, porque desde ahí en la escuela vas a tener una claridad de cuál es tu marca personal, de cómo hablas,
de qué es lo que la gente interpreta, de cómo estás expresando con tu lenguaje no verbal, inclusive de si estás buscando un acercamiento cuando hablas o estás distanciándote de las personas. Cuidar el timbre, el volumen, la calidez de voz, cuidar también la presencia no verbal y la verbal harán que tus comunicaciones crezcan en tu ámbito personal, profesional y también si quieres buscar pareja. Soy Almudena Pérez, mentora de oratoria y de neurocomunicación y te espero en mi escuela para que sigas siendo el éxito que ya eres, pero que te está costando mostrar por tu propia comunicación. Hay muchas cosas que ignoras. Es momento de ponerle nombre.